Ahora, 8, hermana, perdón, Romanos 8. sí, comenzando desde el 1. Ahora sí, vale. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros. Que no andábamos conforme a la carne, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Acá cuando habla de la carne, ¿de qué está hablando? ¿Viste? No. ¿Verdad que no? No. Se refiere al cuerpo, ¿no? A nuestro cuerpo, ¿verdad? Amén. Amén. Que es carne, pero también está hecha de polvo, ¿no? Muy bien. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, que piensan en las cosas, en los apetitos del cuerpo. Pero los que son del Espíritu, con mayúscula, ¿que ¿de qué Espíritu está hablando? De Dios. Del Espíritu de Dios. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne o del cuerpo es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, o sea, del cuerpo, son enemistad contra Dios. ¿Qué dice? Los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Son contrarios a lo que le agrada a Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne o el cuerpo, no pueden agradar a Dios. ¿Está claro esto? ¿O hay algo que dice, bueno, un poquito, quizás pueden permitirse un... No. Si somos del Espíritu, si hemos oído el Espíritu de Dios, si tenemos el Espíritu vivo en la palabra de Dios y se vivifica en nosotros creyéndola, vivimos por el Espíritu, no tenemos que seguir los antojos de la carne, del cuerpo, porque el cuerpo es muy antojadizo, ¿o no? Amén. Sí. Se le antoja, vamos, todo lo que le apetece, y los apetitos son insaciables, y una lista innumerable, ¿verdad? Si le das el gusto al cuerpo, bueno, te desenfrenas. Por eso es que dice que los que andan en el Espíritu, pero hay que entrar en el Espíritu. ¿Y qué hay que hacer para entrar en el Espíritu? Nacer de nuevo. Como aquel hombre que fue de noche a Jesús, aquel príncipe, ¿recuerdan? Nicodemo fue de noche, para que no lo vieran. Fue a preguntarle a Jesús, Maestro, bueno, ¿qué haré? Le dice el Señor, tienes que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo un hombre viejo va a volver otra vez al vientre de su madre? ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ser posible una cosa así?
Entonces Jesús le dijo, ¿eres tú, príncipe de la ley, un doctor de la ley, y no sabes, no entiendes lo que te digo? Evidentemente que no había entrado en el Espíritu. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Verdad? No, todo te parece locura que están diciendo esta gente. Esto es locura, ¿verdad? Porque hay que entrar en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo estamos estudiando el libro? Si no hay revelación espiritual, ¿verdad? Si Dios no quita el velo con el que estábamos ciegos, con el que ignorábamos, si Dios no quita ese velo, no podemos tener la luz para interpretar la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Dice, los que viven según el cuerpo no pueden agradar a Dios. Entonces nos encontramos que hay millones que no agradan a Dios. Nos van a decir, ¡ay, qué pedantes que son ustedes! Ustedes nomás tienen la verdad, ustedes nomás van a entrar al cielo. Los que creen. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor? Que el Evangelio, las buenas noticias eran para los que creen. Y dice, ¿qué dice al comenzar? Ahora pues, ahora que somos creyentes, ahora que creemos, ahora que andamos en el Espíritu, ahora que desechamos los deseos de la carne, dice, ninguna condenación hay. Pero acá hay un matiz para los que están en Cristo Jesús. Hay que estar en el Señor, hay que permanecer en el Señor, ¿sí? Amén. Como el pámpano en la vid. Así ese es el ejemplo que pone el Señor. Amén. ¿Qué es el pámpano? Una ramita, un sarmiento, ¿verdad? Que pertenece a la vid. Pero la ramita sola no puede llevar fruto, ¿verdad? Tiene que estar bien injertada a la plantita, que es donde lleva la savia, la sustancia y lo que le da el alimento para que florezca y salga el fruto. Entonces Dios nos promete que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. A mí me parece que es una noticia para saltar de alegría. Amén. Amén. No estamos más condenados. Hemos sido librados de la condenación. Amén. Pero tenemos que permanecer en Cristo. Amén. No de cualquier manera, no como nos da la gana, no siguiendo los apetitos de la carne y del cuerpo, sino entrar en el Espíritu de Dios. Porque lamentablemente, los que siguen en el cuerpo y haciendo lo que les parece, lo que la religión, la tradición enseña, estas cosas, no agradan a Dios, no pueden agradar a Dios. ¿Dios los ama? Sí, porque Dios es amor. ¿Dios ama su creación? Sí. ¿Dios ama a sus criaturas? Sí. Dios ama todo lo que ha creado y todo lo que Él ha hecho y todo lo que sustenta, lo ama porque Dios es amor. Amén. No que contiene amor, no que sabe amar, no, Dios es amor, con mayúscula. Entonces Dios ama a todos. ¿Pero quién le agrada? Los que buscan de su espíritu y andan y desarrollan su vida y cada día caminan de acuerdo al Espíritu. Porque ¿qué estamos viendo semana a semana? Como Dios habla, ¿verdad? Amén. Dios está vivo, Dios es real, Amén. Dios no es una religión y Dios habla. Amén. Y se ocupa de cada uno de nosotros personal e individualmente. Amén.
como un padre amoroso que es, ¿verdad? Entonces dice, mas vosotros, nos dice a nosotros que estamos leyendo la palabra, que la creemos, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No hay medias tintas aquí, ¿verdad? Está clarísimo. ¿Eres o no eres? ¿Es o no es? ¿Soy o no soy? Dice que si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Si yo no tengo el Espíritu de Cristo, yo no soy de Cristo. Puedo hablar bonito, puedo hablar de Dios, puedo leerme la Biblia de tapa a tapa, pero no soy de Cristo. Lo que Dios quiere es que yo y cada uno de nosotros estemos en Cristo, permanezcamos en Cristo, nos desarrollemos en Cristo, crezcamos en Él, vivamos en el Espíritu de Cristo. Amén. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Como decía anteriormente, cuando nosotros nacemos de nuevo, morimos a la vieja vida, ¿verdad? Y el Señor nos resucita a una nueva vida, a una vida espiritual. Resucita nuestro espíritu con minúscula. Nuestro espíritu es resucitado con el Señor. Entonces comenzamos una nueva vida. Por eso es que Dios pasa a ser nuestro Padre. Ahora ya no somos criaturas de Dios, sino que somos hijos e hijas de Dios. ¿Sí? ¿Te sientes tú hijo o hija de Dios? Amén. Yo sí. Amén. Amén. Yo me siento hija de Dios. Dice que entonces estamos muertos a los deseos, a las pasiones, a los deleites, a las vanidades, porque el enemigo está constantemente ofreciéndote un abanico de posibilidades, ¿o no? ¿O es solo a mí? Amén. Un abanico de posibilidades. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero si es fácil, si no, si aquí, si allá. Miente, roba, mata, qué sé yo, un montón de cosas. Si no llega, porque algunos dicen yo soy muy bueno, porque no he robado, no he matado, pero hacen otras cosas que son también pecados. Es fornicación. Envidias, mentiras, bueno, blasfemia. ¿Cuántas cosas? La lista es interminable. Cuando hemos sido muertos al pecado, resucitamos a una nueva vida. Ahora el domingo que festejan Pascua, el día de resurrección, ¿verdad? Por todo el mundo donde se conoce la religión romana masiva, ¿qué festejan? La resurrección de Cristo. Una semanita nomás. Yo digo, para mí, Cristo ha resucitado en mi vida y para siempre. Amén. Que de cada año no. Yo todos los días de mi vida, todos los momentos de mi vida, Cristo ha resucitado. Amén. Porque si Cristo no hubiese resucitado, yo no tendría resurrección. Vamos, nuestra esperanza. Claro, vana es nuestra esperanza, exacto. O sea, no tendría ni esperanza, porque no la tenía antes de que encontrara al Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora
en vosotros. ¿Sí? A ver si nos queda claro. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Y porque tú vives, Señor, ¿es qué? Que yo vivo. Amén. Amén. Y Él nos ha prometido vida abundante, no una vida escasa ni mediocre. Aquí, vida abundante y vida eterna. ¿Sí? Pero esto es solo para los creyentes. Lamentablemente el que no puede creer se lo pierde. Se pierde este beneficio. Amén. Porque la moneda con que se paga estas promesas es la fe. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, pues no habéis resistido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papá, papito, Padre amado. Tenemos intimidad de hijo y de hija como con un Padre amoroso, ¿verdad? Un Padre santo. No nos olvidemos que Dios es santo, absolutamente santo, maravilloso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Sí? Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. ¿Entendemos un poquito la herencia que tiene Cristo? Porque Dios, Cristo siendo Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre, descendió a la tierra y fue obediente, fue siervo, fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó hasta lo sumo y lo hizo Rey de reyes, Señor de los señores. Y Él es ahora el que tiene nuevamente el dominio. No es porque lo perdiera, no. Es porque el diablo se lo quiso usurpar. Pero Jesucristo vino y nuevamente recuperó el dominio porque todo le pertenece a Él. ¿Amén? Amén. Todo le pertenece a Jesucristo. Y lo volvió a retomar. ¿Y saben a qué precio? Pasando por la cruz. La muerte más horrible. La muerte para los malditos, siendo Él santo. Tronos, reinos, potestades, dominios, todo. Todo lo recuperó, todo nuevamente. Y nosotros ahora somos herederos y coherederos. Co quiere decir que tenemos la misma parte. ¿Entienden eso? Coherederos quiere decir que somos tan herederos, legalmente nos corresponde la herencia tanto como a Cristo. Esto es maravilloso. Aleluya. Esto es tremendo. Bendito eres, Señor. Pero cuidado, acá también hay un matiz. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, esta vida no es de color de rosa. No vienes a Cristo y viene una varita mágica que hace ¡pling! Estrellitas, remolinos y todo. La fantasía, ¿no? Porque eso es lo que aparece en la tele. La vida sacrificial. No. Sacrificio. Tú te tienes que someter, te tienes que humillar, tienes que obedecer al Señor, reconocer que Dios es el dueño, el Señor, el amo soberano, el que compró tu vida a tan alto precio, a precio de pecado. Entonces,
entonces, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero ¿cómo visualizo eso yo? ¿Cómo? A ver, yo tengo que vivir cada día y pasar las penurias de cada día y sufrir las aflicciones de cada día, ¿o no? Amén. Y tengo que luchar con las tentaciones de cada día. Sí, Señor. No es un sufrimiento. Amén. Pero Dios nos ha dejado a nosotros la capacidad de elegir y la capacidad de decidir. Dios no nos ha hecho robots ni marionetas. Dios ha dicho, si tú quieres seguirme, como le dijo a los discípulos, ¿qué? Coge tu cruz y ven en pos de mí. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y pensando de muchos dicen, hay lugares en el mundo, en este tiempo, en que se están muriendo, ¿no? Están siendo perseguidos la gente, están siendo torturados, hasta muertos, ¿verdad? Por creer en el Evangelio, por hablar de Jesucristo. Nosotros aquí, nada de eso. Tenemos otro tipo de persecución, ¿no? De la religión fría, por otro lado. Pero si nosotros pensamos en el galardón que nos espera, Amén. en el premio que nos espera, en la corona de gloria, en la corona de la vida que Dios nos va a dar, decimos estos pocos años que vamos a vivir aquí, dice, ¿cuánto dice? 70, 80, los más fuertes, bueno, algunos pasan los 100, ¿no? Y sale en la tele, pero son pocos, ¿verdad? Pero comparado con la eternidad que vamos a vivir, esto es nada, es muy poco. Dice, pero el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y esa es nuestra esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no defrauda, ¿verdad? Nuestra esperanza es que cada día nos cuidemos y cuidemos con temor y temblor la salvación tan grande que Dios nos ha regalado para poder obtener el galardón que nos espera, ¿sí? Que es la vida eterna. Amén. Por eso es que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Porque solamente hay dos opciones, dos posibilidades, dos alternativas, dos caminos: o ir al cielo o ir al infierno. No hay más. Podrán otras religiones decir otras cosas, podrán inventarse los científicos cosas que les parezcan, pero Dios dice que solamente para arriba va al cielo, para abajo al infierno. Y entonces nosotros íbamos a dónde? Abajo. No vamos para el cielo. Nosotros íbamos, antes de conocer la vida y antes de ser resucitados por Cristo, íbamos hacia abajo. Estábamos condenados, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando el Señor llegó a nuestras vidas y nos resucitó, ahora estamos libres de la condenación. Aleluya. Estamos libres de la condenación. Pero el requisito primordial es permanecer y bien injertado, bien amarrado, bien agarrado, bien sujeto a Cristo. Amén. Si estamos en Cristo, para nosotros no hay ninguna condenación. Nadie nos puede condenar. No hay tribunal del mundo que nos pueda condenar. ¿Amén? Amén. Ni potestad celestial tampoco que nos pueda condenar.
si permanecemos, si estamos en Cristo Jesús. Amén. Porque dice que toda la creación gime y verdaderamente ustedes ven cada día las noticias horripilantes que pasan por los noticieros. Ustedes ven la cantidad de perversidades que hay. Ustedes creen que la tierra que Dios hizo, que Dios preparó con tanto cuidado, la tierra para luego hacernos a nosotros y ponernos ahí. ¿Ustedes creen que la tierra no clama, no gime? Señor, ya, haz algo nuevo, haz algo distinto, ven pronto, Jesús. Y la iglesia que dice, sí, Señor, ven pronto, llévanos contigo, porque esto se está volviendo insostenible. Este mundo se está volviendo ya cada vez más insostenible. El 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, no tenemos que desesperar, tenemos que correr, pero ¿cómo? Con paciencia. Ejercitarnos cada día, pero ¿cómo? Con paciencia. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bendito y alabado sea el Señor, que no solamente nos da su Espíritu, nos resucita, nos renueva, nos redime, sino que también nos ayuda a orar, a pedir como conviene. Porque si no, volvemos otra vez a la carne, ¿no? ¿Qué pedimos? Pedimos todo lo que a la carne le apetece, ¿no? ¿Sí? Porque ¿qué pensamos? Cuando nos levantamos en la mañana, tengo que comer, tengo que hacer... No. Todo lo que... ¿Para qué? Para lo que veo en el espejo. Pero el Espíritu Santo de Dios llega a mi espíritu y me ayuda a pedir como conviene. ¿A pedir qué? A pedir fortaleza, a pedir no caer en tentación, a pedir que me ayude a alabarle, aunque no entienda lo que está pasando, aunque de momento parezca muy difícil lo que me está aconteciendo. Pero el 28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice? Si ocurre algo que a nosotros no nos parece bien, no tenemos ni que desesperarnos, ni dejar de creer en Dios, porque seguro que Dios va a tomar esa situación y la va a llevar para que se transforme en bien para nosotros. ¿Sí? Y más si estamos llamados por Dios con un propósito. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a dejarlo aquí porque la verdad que tenemos tantas cosas para decir, tantas noticias maravillosas. Eso quiere decir evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas noticias. Y tenemos tantas buenas noticias para celebrar, para festejar, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús. Amén. Tú estás en Cristo Jesús. Amén. Estamos en Cristo Jesús. Y no andamos conforme al cuerpo, sino conforme al Espíritu.
Señor, te bendecimos, te adoramos.